allí, donde no había nada más. Cuando estamos allí, comprendemos ya el lenguaje, lo comprendemos parcialmente, ¿no? Pero hay que saltar otra vez al todo, hay que ir al suprasistema para entender el lenguaje, hay que incluir las personas, la cultura, el entorno físico. Si no, no entendemos el lenguaje. Hay que ver que la parte está en todo, que está en la parte. Por tanto, es la idea que creo que es fundamental, ¿no? Interesante. Y esta, por tanto, es mi propuesta, digamos, ¿no? Para una lingüística así más general. Fíjense que utilizo el término languaging, porque el problema, como ha señaló Norbert Elias, por ejemplo, es que pensamos el mundo muchas veces a base de sustantivos, cuando lo que hay en realidad es acción. Entonces el inglés, como mínimo, nos da la idea de inglés. Propongo, por tanto, un ejercicio. No piensen nunca más en lenguas. Piensen en languaging. A ver qué pasa. Para que vuestro cerebro evoluciona. Porque cuando usamos términos distintos, rompemos, digamos, las conexiones, las asociaciones establecidas, y por tanto devenimos creativos. Lo vemos diferente. Languaging, no lenguas. Nunca más lenguas. Languaging. A ver qué pasa. Esto es de Maturana y Varela, los biólogos chilenos que también tanto nos han ayudado en muchas partes de esta complejidad. Por tanto, aquí tenemos Maturana y Varela del languaging, junto con Mohen, que postula pues, que la lengua vive simultáneamente en distintas dimensiones. Es también interesante esta idea. No solamente la lengua está en la psicosfera, digamos que Chomsky defendería, ¿no? No solamente está la lengua en la sociosfera, que había defendido, digamos, Saussure, otras personas que ven la lengua en el plano social. No solamente está en la noosfera, de Teilhard de Chardin, digamos, ¿no? Como elemento que reúne los códigos, digamos, ideáticos de los humanos y los códigos de significación. ¿Dónde está? Está en medio, está en el cruce. La lengua no es un objeto, la lengua es un complejo. Como diría Oscar Vilarroya, nuestro joven investigador también de Cataluña, que recomiendo sus libros si ustedes pueden acceder. La lengua no es el objeto, es un complejo. No vive solamente en una dimensión, vive simultáneamente en distintas dimensiones y además en el tiempo. Las flechas hacia abajo indican siempre la procesualidad, la dinámica, el histórico, en este sentido, ¿no? Por tanto, está en el cruce de la noosfera, de la psicosfera y de la sociosfera. En el cruce, en esta multidimensionalidad interrelacionada, mezclada, están el languaging, las lenguas, en ese sentido. Creo que es importante mantener esta idea para la lingüística en general, porque es iluminadora. Bueno, ahora vamos a avanzar y vamos a cantar todos, aunque estemos del otro lado del océano. No nos oiremos en la polifonía, pero vaya, podemos intentarlo. Se trata, ¿por qué esta partitura ahora? Si ustedes tienen experiencia en partituras orquestales, digamos, o corales, sabrán que hay la representación de estas multivoces, implica pues el uso de diversos pentagramas, digamos, entrelazados, coordinados, ¿no? Como un elemento multidimensional. ¿Qué explica esta representación? ¿Qué intenta, digamos, representar? Intenta representar justamente la armonicidad del contexto. El hecho de que cada instrumento, cada voz, tiene la melodía codeterminada por los otros elementos. Como la voz que cantan los tenores, no se debe a los tenores solamente, se debe a su armonía con el resto de las voces. Lo que hacen las trompetas no solamente se debe a las trompetas, se debe a su armonía con el resto de las voces. Esto es, digamos, como una notación muy interesante, porque además tenemos aquí el tiempo. Tenemos el tiempo, porque los compases, la música, nunca es secuencial y parada, siempre es continua. La melodía se identifica en su continuum, no en su separación individual de cada nota formal. Bien, esta idea de la partitura orquestal es a mí lo que desarrollé en el libro del 96 sobre la ecología lingüística. Yo digo, ¿por qué no pensamos, pues, la idea de una partitura, digamos, orquestal, que nos pueda incluir desde los elementos del código lingüístico tradicionales, los elementos fonéticos, morfológicos, sintácticos, pragmáticos, etc., pero que podamos continuar también
con elementos cognitivos, con elementos de la interacción, con elementos de la grupalidad humana, con elementos de la economía, del sistema tecnomediático, del poder político y todas las dimensiones que pensemos que puedan influir en la existencia lingüística humana. Porque todos esos elementos, digamos que están interrelacionados y son capaces de influirse mutuamente. Si yo tengo en el cerebro-mente una representación, por ejemplo, y una sobresignificación negativa respecto, por ejemplo, de mi lengua primera, pues esto va probablemente a comportar que en el nivel interaccional deje de utilizar la lengua. ¿Sí? Como vemos en muchos casos de desaparición de lenguas, ¿no? ¿Por qué dejan la lengua? La ven poco prestigiosa, les da vergüenza hablar, porque serán, digamos, calificados de ignorantes, de rurales, etc. Sabemos que esto está en muchos de los casos de pérdida de lenguas, ¿no? Si la grupalidad, por ejemplo, un grupo humano desarrolla una identidad positiva, la parte contraria, pues esto va a favorecer su mantenimiento lingüístico. Si la gente no se avergüenza, digamos, de su lengua, si lo contrario, tiene una identidad positiva, pues la gente va a mantener su lengua, aunque tenga contacto lingüístico. Si la lengua resulta que pertenece a un grupo humano económicamente desarrollado, tendrá más posibilidades de mantenerse, porque el grupo tendrá una autoimagen positiva. Si la economía, en cambio, el grupo humano, por lo que sea, tiene poco desarrollo, pues esto hay probabilidades de que la abandone, porque va a asociar unas imágenes negativas. Vemos, por tanto, lo importante es el cambio lingüístico igual, el cambio lingüístico, ¿no? Cuando la gente innova lingüísticamente, cuando algunos individuos, porque sale de ahí el cambio lingüístico, o un individuo empieza el cambio, ¿no? Nosotros, ¿cómo valorar este cambio lingüístico? Esta innovación, esta forma nueva que crea, ¿cómo es percibida por nosotros? ¿Les gusta o no les gusta? Si la mente les gusta, van a usarla, por tanto van a contribuir que se extienda, etc. Entonces aquí tenemos una idea importante de esta metáfora polifónica orquestal, por tanto, que podemos aplicar para la lingüística general y también para el estudio de la etnología lingüística. Resumiendo aquí, con imágenes, tenemos que partir del cerebro-mente. También aquí tenemos determinaciones, por ejemplo, los periodos críticos de la adquisición lingüística. Y esto va a influir en las migraciones, por ejemplo. Si una persona que migra de un país a otro, pues si tiene 5 años, tendrá unos resultados. Si tiene 30, tendrá otros, muy probablemente. No es general, pero es muy probable que tenga dificultades respecto a fonético, en todo caso. Muchas personas saben esto, ¿no? La interacción. Organizamos la interacción. Aquí se produce emergencia. No solamente la interacción hay ya dos cerebros mentes, sino que hay la organización de estos cerebros mentes. Emergen las propiedades interactivas, la conversación, el uso lingüístico, etc. Aquí hay la grupalidad, vivimos juntos, etc. Hay identidades, coordinación social, grupos, los unos, los otros, los blancos, los negros, las identidades colectivas, las categorizaciones, todo esto forma parte del ecosistema lingüístico. Díadas, tríadas, grupos complejos de interacción humana, la parte económica, es muy importante para los seres humanos, la supervivencia, fundamentalmente. Por tanto, los grupos humanos que tengan poco desarrollo económico tendrán que tener unas políticas compensatorias, digamos, ¿no? Para desarrollarlos económicamente, pero también para que no pierdan el prestigio de su lengua, que se puede producir muy rápidamente. El aspecto técnico y mediático del mundo contemporáneo. ¿Sí? Es una gran fuente de influencia. No solamente estamos expuestos a las lenguas de los entornos inmediatos, como el tradicional, o la del Estado. Estamos expuestos ahora a imágenes y mensajes lingüísticos que nos vienen pues, de muy lejos. Podemos ver canales de televisión producidos muy lejos. Podemos verlos nosotros, que estamos lejos, ¿no? Por tanto, esto nos influye, ¿no? Claro, si debemos tener relación global con el mundo, pues tenemos que disponer de lenguas globales también, que permitan comunicarnos con otros continentes. Esto es un elemento novedoso, digamos, de la especie humana, que se reúne, digamos, otra vez planetariamente, en este sentido. Bien, por tanto, somos individuos en grupos, en sistemas sociales, la parte política, el Estado, es el gran poder político, no es el gran poder, tampoco el único gran poder, como sabemos, ¿no? Los mercados, que ahora dicen, son el gran poder continuamente, el poder político está sometido, digamos,
al poder económico en muchos aspectos, por desgracia, pero en fin, por parte del mundo contemporáneo. Pero aún el Estado conserva desde el punto de vista lingüístico una gran posibilidad, digamos, de intervención favoreciendo los ecosistemas lingüísticos o desfavoreciendo los ecosistemas lingüísticos de las distintas lenguas, ¿no? Por tanto, no hay que olvidar, digamos, el elemento político. Recuerdo pues esta idea de la imagen orquestal. Vamos a pasar al último elemento, para ir terminando, porque los conferenciantes que me siguen también pueden hablar, que terminemos mucho más de la hora prevista. Vamos ahora a llegar a la sostenibilidad lingüística. Aquí sí que vamos a reunir los elementos que hasta ahora hemos hablado, para ver cómo podemos imaginar un discurso, una representación del mundo con consecuencias políticas precisamente, que hemos llamado la sostenibilidad lingüística. Aquí creo que hay, ustedes no lo ven en esta sala, Josep Cruz, que creo que está en el origen también de Lingua Pax, ¿verdad? En el origen de que se me encargara a mí, precisamente, que yo en el Fórum de las Culturas 2004 en Barcelona me ocupara de la sostenibilidad lingüística. Debo confesar que hasta entonces me había ocupado nada de este tema. Por tanto, agradezco a Josep Cruz y los compañeros de Lingua Pax que se acordaran de mí para este tema, porque me permite aprender muchísimo de esta evolución, que es una evolución, digamos, natural de la ecología. Ahora veremos por qué, ¿no? Es decir, la ecología propositiva y proactiva, que llega a ser el sostenibilismo, ¿no? Esto lo desarrollé a partir de esta ponencia en Lingua Pax 2004, que lo publiqué, fue publicado en inglés, en la revista Glosa, que está en Puerto Rico, y lo publiqué aquí en inglés para que estas ideas circularan por todo el mundo, porque si no tampoco se entera mucha gente. Linguistic Sustainability for Multilingual Humanity, aquí está resumido la ponencia. Bueno, entonces, ¿de dónde viene esto de la sostenibilidad lingüística? Esto viene, pues, del sostenibilismo como evolución de la ecología que se preguntó. Vamos a ver, ya entendemos cómo funcionan los ecosistemas del mundo, más o menos, ¿no? Ya entendemos, ya hemos teorizado, estamos cuantificando, estamos modelizando, ¿no? Pero no basta, porque si hay una crisis de los hábitats, es que tenemos que intervenir, porque si no intervenimos, solamente comprendiendo el mundo, pues nos vamos a cambiar, ¿no? Comprendiendo solo, vamos a intervenir. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir? Pues vamos a intervenir en esta línea de proponer, no solamente registrar la pérdida de los hábitats, y ya llegando a la crisis del hábitat humano, porque claro, como sabemos ya hay procesos de contaminación del agua, del aire, etcétera, que si no actuamos adecuadamente no van a permitir ni nuestra vida, no la especie, ni la nuestra, digamos, ¿no? Entonces el sostenibilismo es interesante porque intenta, es un pensamiento complejo, en este sentido, porque intenta conciliar posibles o aparentes contrarios. Es decir, el sostenibilismo no dice no al progreso, pero dice sí al progreso, pero y también sí al medio natural. Es decir, concibe un progreso económico con pleno respeto al medio natural, sabiendo que si nos cargamos el medio natural, no hay proceso económico de bienestar ni hay vida humana. Por tanto, intenta pensar complejamente en I, porque esa es la clave, yo diría yo, para resolver el pensamiento complejo. Pensar en I y no en O. Olvidarnos de las dicotomías. Practicar la dialogicidad a la que antes se ha referido antes, ¿no? Esta es la dialógica de Mogen. No percibir los contrarios como contrarios también de la realidad, sino como complementarios. El día no es contrario a la noche, es complementario a la noche. No es como el yin y el yang, son complementarios, no son contrarios. Por tanto, hay que conciliar el medio natural y el bienestar económico. Por tanto, la sostenibilidad produce un pensamiento muy interesante, postcolonial y postnacional para el siglo XXI. ¿Cómo vamos a organizar la humanidad que se reencuentra, digamos, ahora en este planeta? ¿No? Si ahora que sabemos que la humanidad viene únicamente todos del bloque africano, si resulta que todos somos la misma especie, y ahora tenemos posibilidad de superar la dispersión planetaria, ¿cómo vamos a concebir? ¿Cómo vamos a organizarnos desde el punto de vista económico, cultural, lingüístico, político? El sostenibilismo es una línea muy interesante para el siglo XXI.
se basa en la ética de la sostenibilidad, del respeto por el medio, del respeto por las personas. Recomiendo pues lecturas, digamos, en este sentido de la sostenibilidad. Bueno, entonces yo lo que hice aquí para el Aparte por el 2004 fue preguntarme, ¿cómo podríamos pensar algo que fuera como una sostenibilidad lingüística? ¿Qué elementos podríamos crear para poder tener una representación adecuada de las ideas de la sostenibilidad lingüística? Bueno, yo pensé, ¿qué debemos conciliar nosotros en el aspecto lingüístico? ¿Cuáles son nuestros aparentes contrarios? Pero yo creo que los aparentes contrarios son el mantenimiento de la lengua propia de los grupos humanos y la comunicación de la especie. En esta era, digamos, global y local a la vez, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos comprender los humanos planetariamente sin poner en crisis las lenguas propias de los distintos grupos, especialmente de los grupos, digamos, medianos o más pequeños, ¿no? Entonces, pensar en I y no pensar en O. Vamos a pensar en I. Por tanto, ¿cómo evitar que esta pi o multilingüización de los humanos, que cada día será mayor, porque estamos entrando en contacto continuamente con más espacios, cómo hacer que esto no comporte el abandono de las lenguas grupales, locales? ¿Cómo organizarnos lingüísticamente? Porque creo que la gente está contenta si puede mantener su identidad lingüística y a la vez entenderse con nosotros. No hay que sacrificar nada en ese sentido, porque ahora sabemos que la mente humana es potencialmente multilingüe. El ser humano puede ser cuatrilingüe, por ejemplo, como mínimo, de una manera fácil. Y si tiene más en más lugares, pues más lenguas tendrá. Yo tengo una vecina que tiene 4 lenguas que las maneja cotidianamente. Por eso lo digo, porque lo veo, digamos, cada día, ¿no? Por tanto, vamos a pensar esto, ¿no? Y entonces también, en otra obra que hice sobre la humanidad local, que me acuerdo el título ahora que le puse ya, pero ya lo verán en mi página web si quieren verla, llegué a un día leí una cita de Paracelso, este farmacomédico europeo de hace 2 años, que decía, solo la dosis produce el veneno. Dosis sola facta veneno, algo así, creo que es un latinado ¿no? Solo la dosis produce el veneno. Pero bueno, esto va muy bien, también para contacto lingüístico. Es decir, como el contacto es inevitable, lo que hay que ver es las dosis del contacto, los grados, la organización del contacto. Esa es la clave. No ir contra el contacto que es inevitable, digamos, de la humanidad. Lo que hay que ir es a organizar el contacto adecuadamente para que las dosis no sean letales para las lenguas, digamos, que no tienen grandes grupos o grandes estados, ¿no? Por tanto, ¿qué pretenderá la sostenibilidad lingüística? Pues el freno de los usos abusivos de las grandes interlenguas. Porque ese es el problema. Esto es como en España. Digamos, no, está bien, el castellano lo sabemos, nos permite hoy hablar con ustedes aquí, nos comunicamos, pero lo que hay que ir en cuenta es al uso abusivo. Es decir, ni el castellano ni el inglés, digamos, de otras lenguas que se expanden, lo que no deben hacer es ocupar las funciones que pertenecen a las lenguas locales o grupales. Por tanto, esto es el realizar, poner límites al abuso. Y esto, claro, digamos que las grandes empresas transnacionales o los estados, obviamente, tienden, ¿no?, a la simplificación. Si con una sola lengua pasan, pues ¿para qué poner más? Por tanto, este es un peligro fundamental que si no se regula políticamente, pues es difícil de poder parar. La otra gran cuestión que debemos conseguir, la dignificación de las autoimágenes de los hombres lingüísticos subordinados. Lo que he dicho antes, ¿no? Cuando hay un fenómeno de abandono lingüístico, encontraremos siempre una autoimagen negativa. Siempre el grupo referencial es el otro. El grupo que debemos imitar es el otro. El propio grupo siempre es visto de una manera digamos, negativa, estigmatizada. Entonces los padres dicen, no quiero pasar a mi hijo el estigma de hablar una lengua que es vista por la sociedad dominante como un elemento negativo. Por tanto, cambio de lengua intergeneracionalmente. Tenemos aquí la gran crisis. Cesa la reproducción lingüística intergeneracional. ¿Cómo podemos ideas para pensar esta sostenibilidad lingüística, ¿no? Una idea es la idea del principio de subsidiariedad lingüística, que tomo de las ideas que organizan la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea dice, todo lo que puede hacer un poder local no es hacerlo una entidad de poder superior. Si un ayuntamiento está bien para decidir algo,
pues será una función del ayuntamiento. No hace falta que sea del gobierno central o del gobierno europeo en Bruselas, digamos, ¿no? En cambio, si hay fenómenos que deben ser regulados generalmente, pues pertenecerán al gobierno de la unidad superior. Esto en las lenguas, yo digo, todo lo que pueda hacer una lengua local no debe hacer una lengua más global o general. Por defecto, siempre las funciones para las lenguas locales. Claro, hay lenguas y lenguas, hay lenguas locales que por su dimensión quizá no puede hacerlo todo, pero todo lo que pueda hacer, debe hacer. Tenemos que tener las funciones, digamos, un núcleo reservado, preferente de funciones, porque si otros hablantes van a considerarlas inútiles y por tanto prescindibles, ¿no? Entonces, las comunidades lingüísticas deben tener, en la medida de lo posible, su autocontrol de los espacios comunicativos. El autogobierno lingüístico, podríamos postular, para que puedan decidir autónomamente qué funciones van a hacer con una lengua o con la otra. Y por tanto, esto nos lleva a la gran responsabilidad de los poderes públicos y de las empresas. Hay ahora la idea de la responsabilidad social corporativa. Es una idea interesante para las empresas, ¿no? Porque las empresas también causan efectos sobre las comunidades lingüísticas o el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? La empresa no es un ente aislado que solamente busca el lucro económico. Por tanto, puede buscar el lucro y, a la vez, debe tener su responsabilidad social corporativa. ¿Sí? La idea de pensar en mí y no en hoy. Esto es importante para poder vivir en un mundo mucho mejor. Bien, aquí hay un mapa de las lenguas en peligro de extinción. Por todos los continentes, digamos, tenemos pruebas de este tipo. Por tanto, es la idea de poder defender y poder realizar acciones de intervención, de ecología restauradora, y esto pues lo debemos conseguir. Con nuestro esfuerzo, con el esfuerzo de las ideas, de los pueblos, de las políticas, conseguir que las lenguas puedan otra vez tener sus frutos, puedan mantenerse, puedan tener unos ecosistemas que los puedan mantener. Y para concluir, pues esta perspectiva compleja, de la sobrecomplejidad, creo que nos permite partir de una perspectiva más general, que es exclusivamente sociolingüística o glotopolítica, para comprender fenómenos íntimamente entrelazados en un ecosistema general. Esto es importante porque pensemos que la ciencia siempre busca la teoría más potente. ¿Cómo podemos explicar más fenómenos con menos elementos? Por tanto, si podemos poner nuestras teorías también en un marco más general, más complejo, explicamos mucho más. Impulsamos la inter y la transdisciplinariedad para poder comprender esta multidimensionalidad interrelacionada y la profesionalidad de que hemos hablado. Nos faculta entrelazar micro y macro. Esto es importante también, porque hay muchas investigaciones, digamos, que se sitúan en el elemento micro o en el macro. Pues no, el micro está en el macro, está en el micro. Esto es también lo que buscan los físicos teóricos. Digamos, unificar las grandes teorías micro y macro para poder dar cuenta de la teoría más general. Y por tanto, desde el punto de vista político, nos permite un diseño de políticas globales, es decir, locales, porque esta idea también es interesante, este término, global y local a la vez, de Robertson, creo que fue la persona que lo puso en marcha, para poder conciliar los dilemas de los seres humanos, es decir, el mantenimiento de las lenguas grupales y también el deseado hecho de la comunicación humana planetaria. Y gracias, aquí termino mi exposición. Muy bien, pues ahora abrimos la sesión de preguntas. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿En la UAM? ¿En Sonora? Sí, un momento, una pregunta desde la UAM. En esta información de la complejidad, de la ecolingüística, me parece que hay un elemento poco analizado, que es el nivel de la actuación. Todos estos procesos implican distintos agentes, plantes, comunidades, funcionarios del lenguaje, dispositivos jurídicos, etc. ¿Cómo se consideran estos elementos en esta propuesta? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Pues, en esa propuesta, digamos que ahora que tuviéramos más tiempo,
podríamos llegar a formular más teorización sobre las políticas lingüísticas. Porque claro, todos estos agentes, digamos, hay que ponerlos en circulación, en interrelación. Es decir, podemos imaginar una imagen, también polifónica, si queremos, en que habría distintos agentes. Habrían los hablantes, habrían las interacciones lingüísticas en el nivel interindividual, tendríamos los grupos, sus representaciones, tendríamos entonces el aparato económico y el aparato político-administrativo del gobierno, ¿no? Digamos, aquí tendría acción, por ejemplo, los maestros, el sistema educativo, tendría acción los funcionarios gubernamentales, etc. Todo este aparato pues necesita una intervención gubernamental a favor de esta promoción de las lenguas, que deberían ser, por tanto, legislada y aplicada. De manera que pudiéramos ir evaluando los efectos cada X tiempo para ver si conseguimos con las políticas, digamos, restauradoras o mantenidoras los resultados deseados. Y sería, digamos, estaríamos ya en la teoría política para hacer efectivos las intervenciones que he postulado. Creo que tenemos más tiempo para profundizar más. ¿Habría alguna pregunta más? Sí, aquí hay una pregunta más. Muy bien. Adelante. Hola Albert, mi nombre es Sabine. Muy bien, hola. ¿Me escuchas? Sí, sí. Perfecto. Yo tengo una pregunta porque parece, o tal parece, o así lo entendí, hay como hay un problema con esta metaforización de la lengua o de las lenguas o el lenguaje como una especie de óntica. Tú lo mencionaste, obviamente no lo es una metáfora. Sin embargo, cuando hablamos de la sostenibilidad, se vuelve a hablar de las lenguas como entidades deónticas, cuando al fin y al cabo son grupos sociales que están en contacto y tienen ese proceso de languaging que tú mencionaste. Y entonces, o sea, yo siento que a veces se borran las fronteras entre lo que es lenguas, como una especie de lo que son los grupos sociales que generan las categorías sociales de desprecio, de menosprecio de una lengua, etc., ¿no? Si me entiendes hacia dónde voy, que tengo ahí como ciertas dificultades con las categorías. Tú dices languaging es una acción, pero luego se habla de un mantenimiento, desplazamiento de lenguas o de una extinción de lenguas nuevamente, pero cuando el proceso realmente está promovido y determinado por grupos sociales, ¿no? Y la lengua es una parte de estas interacciones socioculturales que hay. Entonces, si podrías elaborar un poquito más sobre eso. Gracias. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. O sea, la metáfora de la lengua como especie es una metáfora que he dicho anteriormente, hay que tomar con precaución. Es solamente para efectos creativos, digamos, ¿no? Pero lo que hay en realidad es el languaging, es decir, la lengua fundamentalmente es acción humana, social y cognitiva. Y por tanto es en el plano de las interacciones interpersonales de los grupos humanos y de su poder económico y político donde se juega la partida. Digamos que esta metaforización biologicista solamente es a efectos inspiradores, pero yo también estoy de acuerdo, ya he dicho antes que esta es la línea, digamos, A, que yo no había seguido. La exploré posteriormente para ver hasta dónde daba. Pero en mis artículos siempre empiezo de acuerdo que el primer fragmento, la primera parte de este artículo está en inglés, dice warning, atención, ¿no? Justamente por este peligro de reificar, lo que quiera el conocimiento, los conceptos, ¿no? Es decir, lo que hay son seres humanos con actividad social y cognitiva que intentan comunicarse los unos con los otros y que tienen presiones sociales, como diría Roland, ¿verdad? Un español francés ahora que es un buen Lyon, pues, y esta ecología de presiones. Por tanto, tenemos seres humanos que están produciendo actividad lingüística
y que según su contexto van a decidir cambiar sus comportamientos o mantenerlos o distribuirlos. Por tanto, yo estoy a favor de esta ecología, digamos, social, de la sociocomplejidad. No estoy a favor de una metáfora biologicista exagerada. Y en este sentido, cualquier tipo de intervención para la sostenibilidad de una lengua implicaría también la otra parte, porque si no, no sería complejo. O sea, trabajar también con aquellos que desplazan o extinguen a través de sus acciones socioculturales una lengua determinada, ¿no? Claro, exactamente. La complejidad dice, vamos a ver la totalidad del contexto. Vamos a ver los unos y los otros, los que producen, digamos, la subordinación o el efecto de muerte lingüística. Vamos a trabajar también, vamos a darles la posibilidad de que vean digamos, el daño que produce. Muchas veces, digamos, que no es ni planeado, a veces sí, a veces no. En el diálogo, digamos, sociopolítico, ideológico, en esta batalla, digamos, de predominio de la visión del mundo y de defensa democrática de los grupos más subordinados, es donde hay, digamos, la esperanza de poder cambiar la relación entre los grupos mayoritarios y los minorizados. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta en su hora? Pues vamos entonces a pasar. Es que se nos está Sí. muy rápidamente. Sí, pastor, así le entendí y creo que lo reprende. Estamos a través de la teoría de la sociocomplejidad acercándonos a una teoría general unificada en las ciencias humanas. Sí. Pues no he entendido muy bien, pero creo que sí, lo que interpreté, si estamos acercando a la teoría general de las ciencias humanas, ¿verdad? Sí. He postulado justamente que esta perspectiva de complejidad nos permite unir o reunir las distintas dimensiones de las ciencias humanas que hasta ahora han estado fragmentadas. Justamente lo que Edmond Morin y Norbert Elias predicaban es esta unión, es decir, acabar con esta fragmentación inútil e inadecuada del estudio de los seres humanos que viven en su complejidad, en su interpenetrabilidad. Justamente hay una cita que ahora no voy a, pero que cita Norbert Elias, que pronosticaba justamente cómo la psicología, por ejemplo, sola no podía explicar el fenómeno lingüístico, como tampoco puede hacerlo la sociología sola. Y por tanto debemos avanzar hacia una integración de las dimensiones en un paradigma sociocultural y lingüístico del fenómeno humano. De hecho, digamos, Morin siempre ha postulado una facultad de ciencia del ser humano, digamos, ¿no? Donde reunir las disciplinas hasta ahora fragmentadas. Pues quizás ¿Hay tiempo para otra pregunta? sí. ¿Hay tiempo? Sí. La abuela. Creo que tendremos que tener otra sesión de preguntas tal vez mañana después. Así que bueno. mañana podemos utilizar la hora extra al final para hacer otras preguntas, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. ahora pasará al profesor Frédéric Moulnet. Laura, Sí. ahora, y nosotros nos vamos a retirar porque hay otras clases las que tenemos que asistir. Entonces, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Bien, Frédéric Moulnet es catedrático de Psicología Social, profesor de la década de los 90, está interesado en las Desde comienzos de la década de los 90 está interesado en la epistemología de la complejidad y sus aplicaciones a las ciencias humanas. Más específicamente trabaja en la complejidad como paradigma del conocimiento científico y cotidiano y en las implicaciones epistemológicas de las teorías sobre el caos,
los fractales y la lógica borrosa en el estudio de la interacción social. Ha investigado sobre la complejidad del self y la identidad social, análisis de la complejidad de grupos humanos y en el sentido epistemológico del pluralismo teórico en el conocimiento científico. Sobre esta materia ha impartido cursos de doctorado y seminarios, pronunciado conferencias y participado en mesas redondas en numerosas universidades de América Latina, entre ellas en las mexicanas UAM, UNAM y la Pontificia de Puebla. Entre sus artículos recientes destacan de la globalización del mundo a la globalización de la mente. En 2008, la explicación del comportamiento humano debe ser lo más simple posible o lo más compleja posible. En 2007, ¿qué es la complejidad? En 2005, y el retorno de la complejidad y la nueva imagen del ser humano en 2004. Le doy la palabra al doctor Federico Muné por la conferencia La castración del lenguaje, estrategias manipuladoras de la morbosidad. Adelante, Federico. Hola, ¿me oyen bien? ¿Sí? Sí. Saludos cordiales a México, a la UAM, UNAM, y Sonora continúa, ¿no? ¿Sí? ¿O son los que se han marchado? Sí. Perdón, ¿están los de Sonora? ¿Sí? Sí, aquí estamos. Ah, están aquí. No, es que les tengo... ¿Perdón? Ah, la UNAM. Vamos a ver. Es que tengo que advertir a Sonora que fatalmente la conferencia es muy visual. Y entonces, en fin, algunos puntos quizá no podrán seguirlos bien y quizá tendrían que luego, pues, no sé, yo si les pudiera enviar el material, pues se lo enviaría. A veces me ha fallado, no sé. Pero es que les quiero advertir que la conferencia es muy visual y entonces puede haber problemas seguirlo. Bien, antes que nada quiero decir al profesor Bastardas, que lo tengo aquí al lado, que su idea de análisis me ha gustado muchísimo. Hace años que yo vengo diciendo que el gerundio es muy feo en castellano y en cambio es una pena porque es exactamente la realidad es gerundia, es de gerundio siempre, pero en fin, me gustaría hablar esta idea con él después. Bien, en esta diapositiva que tienen ustedes en pantalla hay mi página web, allí pueden, como no hay tiempo, ver bibliografía. Y debajo he puesto mi email, si alguien quiere hacerme alguna pregunta concreta sobre el tema este o el que deseen, pueden sin ningún problema enviarme un email, eso sí, diciendo que se trata de ustedes, de este encuentro que hoy felizmente podemos tener. Mi aproximación a la complejidad es peculiar. Yo llamo complejidad fuerte a la integración de un conjunto de teorías operativas, podríamos decir, que salen del campo de las ciencias, sobre todo física, química, biología, matemática, geometría, etc. Tiene muchas coincidencias con la visión más humanista de Edgar Morin, pero también hay diferencias. En cualquier caso, y aquí ya siento que Sonora no pueda de alguna manera seguir esto bien, lo siento mucho, pero intentaré describirlo para que ellos lo puedan más o menos entender. Es un diagrama donde en medio dice complejidad fuerte y de allí salen una serie de flechas hacia los elementos integrantes de lo que podríamos llamar complejidad fuerte. ¿Por qué complejidad fuerte? Porque integra toda la serie de complejidades o de aspectos, visto desde esta perspectiva, de aspectos parciales de la complejidad. Esto es muy importante porque hoy, en el contexto de la globalización, más que hablar de complejidad, quizá deberíamos hablar de hipercomplejidad. Y en este sentido, el modelo de complejidad fuerte es mucho más operativo y mucho más, podríamos decir, adecuado. ¿Cuáles son estos aspectos que también son propiedades de un sistema complejo? Bueno, pues por una parte, como vemos aquí, la autoorganización, a la cual también se ha referido el profesor Bastardas. La autoorganización, nosotros llegamos a ella, científicamente hablando, a través de dos grandes teorías. Prescindo de la aproximación más, diríamos,
si no filosófica, por lo menos más intelectual de Mogan. Pero hay dos grandes aproximaciones. Una es la teoría de la poiesis, que es de Maturana y Varela, que ustedes conocerán sin duda, y otra es la teoría del caos. Ambas miran aspectos en niveles diferentes de lo que llamamos procesos de autoorganización, un proceso típico de los sistemas complejos y que es muy importante. La teoría del caos tiene un punto de partida físico, la teoría de la poiesis un punto de partida biológico y, para ser más exactos, neurobiológico. Otro ingrediente de la complejidad fuerte, la autosemejanza. Los sistemas complejos son autosemejantes. No iguales, autosemejantes. Al ser autosemejantes, dan lugar a una serie de propiedades que ahora no son del caso, y esto ha salido directamente de la teoría de los fractales, una teoría que empieza siendo geometría pura, pero termina siendo una teoría de la complejidad aplicable a todos los campos de la realidad, tanto en el campo de las ciencias como en el campo de la vida cotidiana, por decirlo de algún modo. Otro aspecto, la limitación imprecisa, que es a lo que yo, después en el tiempo que me quede, me voy a referir, que es la teoría de los conjuntos borrosos. En el mundo hay límites que podemos nosotros establecer, pero estos límites, como luego veremos visualmente, estos límites no son unos bordes precisos. Es como unas zonas fluctuantes que dependen del contorno, dependen del entorno, dependen del contexto o incluso del hipertexto que podríamos añadir hoy, que estos límites sean unos límites más o menos identitarios y más o menos significativos. Esto después lo explicaré, porque en realidad me quiero concentrar en este aspecto. Otro aspecto, la emergencia, a la cual también ha aludido desde otra perspectiva el profesor Bastardas. La emergencia sale de unos procesos estudiados a través de una teoría que podríamos llamar de la autoadaptación, la propiedad de un sistema complejo de irse adaptando al contorno a la vez que lo puede modificar, porque si no, la emergencia no es creativa. Otro aspecto, el cambio estable a través de la teoría de las catástrofes. La teoría de las catástrofes en este conjunto plantea problemas epistemológicos serios a los cuales no voy a aludir, pero en todo caso quiero resaltar la paradoja de hablar de cambio estable, porque si es muy estable, pues esto va contra el cambio, pero si no es muy estable, tampoco podemos, si es muy estable, no podemos hablar de cambio. Y luego la última teoría que hoy en día está en boga dentro del marco de teorías que de alguna manera nutren los sistemas complejos y el concepto de complejidad es la teoría de las redes, con procesos que podríamos llamar de reticulación. La teoría de las redes enfoca sobre todo en procesos de interacción y sistemas de interacción. Yo aquí me voy a centrar en lo que pueda en la teoría de los conjuntos borrosos y por lo tanto sobre lo que antes hemos llamado limitación imprecisa. Es una teoría del profesor Sade, que nace en los años 60, finales de los 60, se va desarrollando, pero que hasta hoy no ha llegado, digamos, tampoco puedo decir al gran público, pero no ha llegado a tener la difusión en el marco de las teorías de la complejidad que yo creo que se merece. ¿Por qué? Hay una razón. Sade, sobre todo, ha desarrollado su teoría en el campo de la lógica difusa, la lógica borrosa, la lógica de los conjuntos borrosos. En principio es una teoría lógica. Aquí pasa algo muy similar a lo que ocurre con los fractales. La teoría fractal, en principio, es una teoría geométrica. Bueno, resulta que a la larga de geometría tiene poco. Es una teoría que afecta a todos los sistemas complejos, sean geométricos o no sean geométricos. Y aquí ocurre exactamente igual. La teoría de los conjuntos borrosos inicialmente es una teoría lógica,
pero que va a afectar a todos los campos de la ciencia. ¿Por qué? Pues bueno, porque cuando hacemos ciencia manejamos conceptos. Y los conceptos, desde esta perspectiva que verán a continuación, son borrosos. Y en el lenguaje cotidiano, pues ocurre exactamente igual. Hablamos en el grado justo de borrosidad que nos interesa, y con esto llegamos a una posibilidad de manejo y de manipulación del lenguaje maravillosa, casi haciendo magia. No nos sobrepasamos en la medida en que, si sabemos ser eficaces en nuestros mensajes, hablamos, digamos, más de la cuenta o menos de la cuenta. Tenemos un margen de borrosidad que manejamos con distintas estrategias, que en principio es lo que yo querría aquí pues, explicar. La teoría de los conjuntos borrosos tiene un concepto clave, y es el concepto de pertenencia o no pertenencia a un conjunto. Porque en la teoría clásica, o la lógica clásica, perdón, un elemento pertenece a un conjunto o no pertenece a este conjunto y pertenece a otro. El que es alemán, pues no es inglés, por poner un ejemplo, en fin, muy llano, ¿no? La teoría de Sané nos va a decir que no podemos hablar de pertenencia. Perdón, esta mañana he estado hablando 4 horas seguidas y estoy un poco afónico. No podemos hablar de pertenencia y no pertenencia, sino de pertenencia, no podemos hablar de pertenencia y no pertenencia, sino de que pertenecer es también no pertenecer y viceversa. Son dos conceptos que uno se alimenta a otro. En un conjunto borroso A, cualquiera de sus elementos pertenece a este conjunto en cualquier grado, en algún grado. Es decir, es más o menos miembro de aquel conjunto. Esta es la clave